A estas alturas del partido uno ya no está para tenerles compasión o tocarse el corazón. ¿Contra quiénes nos enfrentamos? Contra los que hicieron una deuda privada pública y nos echaron todo el problema al pueblo de México. Nos endeudaron a nosotros. Cientos de mexicanos perdieron sus propiedades porque prefirieron rescatar a banqueros. Eso es despreciable, eso es miserable, eso no tiene perdón de Dios y ni en toda esta vida les va a alcanzar para arrepentirse. Y tal vez será ya con el Creador donde paguen todo. Ojalá que aquí enfrenten la justicia, pero repito, nos estamos enfrentando con la mera mafia del poder. Esa gente no tiene corazón, esa gente no tiene valores, esa gente no tiene sentimientos. Su Dios es el dinero y son capaces de hacer lo que sea con tal de conseguirlo. Y este 2024 se van a armar de más fuerza porque vieron cómo les ganó el pueblo, pero les vamos a demostrar que les vamos a seguir ganando. Porque como diría el presidente Andrés Manuel, ni para atrás ni para agarrar vuelo, para que me entiendan. Ahora, en medio de todo esto, lo que plantea López Obrador es esto: la selección de ministros, magistrados y jueces debe de modificarse si realmente queremos cambiar las instituciones. Las instituciones no son malas, son malos los funcionarios que ocupan las instituciones y que durante años se han guiado por un sistema neoliberal. ¿Qué hizo el presidente Andrés Manuel? Bueno, pues te presento que esta es la primera modificación que hace para acabar con esta mafia del Poder Judicial. Tenemos aquí en pantalla que el presidente, por primera vez en la historia, elige al doctor Plácido Humberto Morales Vázquez como el presidente magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en materia laboral. Es decir, todos los conflictos que existen del Estado con trabajadores, este tribunal es el que se encarga de resolverlos, principalmente los sindicatos, entre ellos Mexicana de Aviación. Curiosamente, durante años Vicente Fox papaloteó, no le cumplió a Mexicana de Aviación, a los trabajadores, y hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de forma histórica, porque él eligió al magistrado, porque él evaluó las capacidades de la persona que tenía que ocupar ese lugar y tener este sentimiento de no ayudar a la mafia, ayudar a los trabajadores, hoy es una realidad. Mexicana de Aviación continuará como una aerolínea 100% mexicana. A los que no les pagaron ni 3 pesos, el gobierno está trabajando en conjunto, con el Tribunal Federal para que se les pague, se les dé lo que se les debe. Pero repito, esto no hubiera pasado ni con Peña Nieto, ni con Calderón, ni con Fox, ni con nadie, porque nunca ha sido prioridad del pueblo mexicano. Nunca ha sido prioridad de estos políticos corruptos del prianismo el pueblo mexicano. Tan es así que como el mismo Calderón acabó, ¿no? Que hizo ahí su monumento a la corrupción, pero dejó a cientos de mexicanos en la calle. Y no podemos dejar esto de lado. Pues tenemos que ese es el primer magistrado, Plácido Humberto Morales, elegido por el presidente Andrés Manuel, originario de Chiapas, municipio del que fue presidente municipal de 1980 a 1982, licenciado en Derecho de la Facultad de la UNAM. Y como dice el presidente, tenemos que optar porque lleguen abogados honestos. Tristemente se ha desvalorado también mucho el trabajo del abogado. Yo soy abogada, me da vergüenza ver lo que está en el Poder Judicial. Somos más los buenos, pero tenemos que hacernos notar y arrebatar estos espacios. Tenemos que él, también ha sido delegado de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra en Chiapas y ha apoyado a que muchas comunidades indígenas recuperen sus tierras de las cuales han sido despojados. Como pueden observar, ha sido un hombre de lucha. También se encargó de coordinar la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador en el estado de Chiapas. El Tribunal
Tribunal Federal de la Comisión, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje cumple su misión de contribuir a una justicia laboral pronta y expedita e imparcial, y esto, bueno, lo da a conocer el magistrado Plácido, que, repito, él llega en conjunto con el nombramiento directo del presidente Andrés Manuel. Ustedes recordarán que hubo una reforma laboral a inicios de esta administración cuando se contaba con la mayoría calificada para dejar atrás el outsourcing, ustedes lo recordarán. Bueno, pues el magistrado fue también uno de los encargados de llevar a cabo estos cambios importantes, también la forma de selección de los sindicatos, quitar el famoso mocharrismo que existe en los sindicatos. Si bien es cierto, han intentado hacer sus prácticas, pero bueno, el hecho de ya brindarles el poder a los integrantes de los sindicatos para poder votar e ir quitando a personalidades como Carlos Romero de Champs, entre otros sindicatos que existen, esto es bueno. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Cuando hay una persona honesta, cuando hay una persona que viene del pueblo, cuando hay una persona que se siente con la obligación de cumplirle al presidente, que en este caso el presidente representa a más de 30 millones de mexicanos, el trabajo puede ser diferente. Hoy el Tribunal Federal es el que mejor resultados ha dado y el que más justicia ha generado, pero sobre todo resultados, hechos, no palabras. Hoy en día la justicia es cara y no llega a los mexicanos. Tenemos que la reforma laboral llegó para quedarse, no generó inestabilidad ni ahuyentó inversiones. Luisa María Alcalde. Esta reforma la crea, la trabaja Luisa María Alcalde, actual secretaria del Trabajo, en conjunto con el magistrado Plácido, primer magistrado elegido por el presidente Andrés Manuel, y esta reforma entró en vigor el 1 de mayo del primer año del presidente Andrés Manuel al frente de la República. Ahora vamos a escuchar, se me hizo muy interesante porque hay que examinar, ¿no? Hay que conocer. A mí se me hizo muy interesante que sea el primer magistrado. Yo quería conocerlo, quería constatar que esto que he estado leyendo fuera una realidad, ver también, evaluar su trabajo, porque esa es la obligación que tenemos como mexicanos, ver si funcionaba también el hecho de que hubiera selección o cómo funcionó esta selección de que el presidente eligiera a un magistrado. Quise conocerlo también para saber su cercanía con el pueblo, con el presidente Andrés Manuel. Hice un recorrido en Chiapas, caminamos con las comunidades de Chiapas olvidadas, que todavía no llegan los megáfonos de la transformación, que todavía no hay internet, que todavía los accesos de salud, que todavía los accesos de transporte no son una realidad, pero que es importante que continúen. Y bueno, esto fue lo que platiqué. Vamos a escuchar. La primera, pues, la coincidencia con el proyecto del presidente de la República, de muchos años, desde su primera candidatura. Yo fui el coordinador de campaña aquí, luego acompañé la segunda y hice más trabajo en la tercera, porque en la tercera yo era coordinador del gabinete del gobierno del Estado. Renuncié, así lo puse en el texto de mi renuncia, para sumarme de lleno a la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi vinculación con él es un vínculo de muchas maneras, ¿no? La primera es que para un militante de los años de mi juventud en las líneas progresistas, pues encontré una coincidencia con él, y tenemos coincidencia en el proyecto de nación que él fue diseñando en su largo andar por los caminos del país. La otra cuestión es el asunto del tribunal. Yo soy presidente del tribunal por nombramiento directo del presidente de la República. Es el único tribunal que nombra el presidente de la República. Y llegué ahí, pues, para hacer posible varias cuestiones. Una de ellas, el reacomodo de la administración pública, porque este tribunal regula las relaciones entre el Estado y los trabajadores, el Estado federal y sus trabajadores. Y reordenar la administración pública significó la liquidación conforme a derecho de segmentos de la burocracia, impuestos, por ejemplo, el servicio civil de carrera,
los trabajadores de ProMéxico, que lo he explicado muchas veces, que era un lugar para turistear en el extranjero, y la Guardia Nacional, es decir, el paso de la Policía Federal a la Guardia Nacional. Y la otra etapa es la reforma del 1 de mayo del 2019, que fueron de las primeras reformas que lanza el presidente Andrés Manuel, y vaya que lo puso usted al frente de esta lucha, porque uno de los principales problemas que le iba a tocar enfrentar son los famosos sindicatos con malicia, ¿no? Estos líderes charros que en más de una ocasión hemos señalado y que han sido un mal para nuestro país, Bueno, pues ahí está, yo fui a constatarlo. Sí es mejor una selección diferente de magistrados que no sean cuotas partidarias. En este caso, bueno, él fue electo por el presidente Andrés Manuel. Se encargan de acorralar a Carlos Romero de Champs, y bueno, vemos esta forma, ¿no? Lo acorralan y lo que hacen es sacarlo. Posteriormente denunciaron que sí salió Carlos Romero de Champs, pero todavía tenía a su gente. Bueno, eso es una limpia que debe de empezar, pero también denunciada por los mismos trabajadores, que no permitan esas acciones. Pero sí marca una diferencia tener un magistrado electo por el pueblo, en este caso por López Obrador, pero López Obrador es nuestro representante, a tener un magistrado electo por cuotas partidarias, por panistas. Yo me pregunto qué carajos tiene que hacer Diego Fernández de Ceballos en el Poder Judicial, si ese viejo no que se había jubilado, que ya no tenía nada que ver con el gobierno. Es falso, siguen viviendo el erario, como lo sigue haciendo Ricardo Salinas de Gortari, como lo sigue haciendo Vicente Fox, como lo sigue haciendo Calderón, y que al final boicotean los proyectos. Ahora aquí también tenemos, es parte de toda una entrevista, también bueno, pues habló de la lucha que se está haciendo en Chiapas. Si bien es cierto, quedó un gobernador del proyecto La Transformación, sin embargo terminó traicionando a López Obrador, y bueno, pues el magistrado explica las actividades que se han venido haciendo en Chiapas y la importancia de, bueno, que quien esté al frente de estados como Chiapas sea alguien que conozca las necesidades del pueblo. Bueno, continuando con el tema, aquí tenemos parte de los ejemplos de los resultados de tener a un magistrado electo de forma distinta. Gobierno tendrá posesión de bienes de Mexicana de Aviación en 2 meses, prevén sindicatos. Hubo un acuerdo con el sindicato, se están cumpliendo las indemnizaciones necesarias que durante años se dejó en el olvido a los trabajadores de Mexicana. Mexicana de Aviación volverá a volar este año, anuncia el presidente Andrés Manuel, y repito, eso también en conjunto con el tribunal, que le dio su lugar, su respeto, les hizo cumplir sus derechos laborales a los trabajadores de Mexicana de Aviación. Algunos serán reintegrados, otros por los años, tal vez por la edad, ya necesitaban, bueno, su pensión, su tiempo que marca la ley al frente, pero otros ya no continuaron, pero por lo menos que se les pague lo que se les corresponde. Acabo de mostrar este ejemplo de cuando llega gente ejemplar, que quiere al pueblo, que apoya el movimiento de la transformación. Claro que se pueden transformar los tribunales, claro que se puede transformar la justicia, y un ejemplo de ello fue el magistrado Plácido. Familia, yo soy Juncal Solano para el Charro Político. No olvides compartir este video, y bueno, un saludo también a nuestra gente de Chiapas que nos está aquí escribiendo. Efectivamente, la transformación tiene que llegar a Chiapas. ¿Qué pasó en Chiapas? Y lo platico muy a grosso modo. Actualmente el gobernador sí es de Morena, traiciona a López Obrador, entonces también mucho cuidado, tenemos que elegir a gente que sea allegada al pueblo de México. Y bueno, cuando estuve con las comunidades, pues si no fuera por el presidente López Obrador, que presiona para que lleguen los proyectos de transformación al sur, al sureste del país, no hubiera sido una realidad, porque bueno, ese gobernador dejó mucho que deber, y bueno, pues la gente quiere seguir
apoyando la transformación, pero gente que no diga, ay, soy de Chiapas, pero toda la vida he vivido en Ciudad de México, he vivido en Guanajuato, en Guadalajara. No, gente que sepa, que entienda qué le duele al estado de Chiapas. Pues bueno, familia, yo soy Juncal Solano para el Charro. No olvides compartir este video porque vi que aquí me andaban poniendo unos comentarios en pantalla. Bueno, pues recuerda que con tu like nos ayudas a llegar a un mayor número de personas. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima.